Buenas noches a todos los que nos pueden acompañar hoy, miércoles 17 ya de marzo, en nuestra tercera sesión del seminario SharePoint desde cero, la cual estará dedicada por completo a Power Platform y sus componentes. Ya recordarán de sesiones pasadas a Héctor y Juan Andrés. Hoy se nos une Daniel, otro miembro del equipo de SPBox, quien se va a presentar más adelante. En esta ocasión les queremos pedir a todos que envíen sus dudas, sus preguntas, y estas se van a responder todas en su momento para priorizar el tiempo de la presentación. Entonces, ahora sin más preámbulo, los dejo con nuestros presentadores. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente nuevamente en esta nueva sesión de este SharePoint desde cero. Es un seminario que hemos querido fabricar, hacer, preparar con mucho cariño para todas las personas que se han estado sumando en el último tiempo. Ahí vemos cómo los punteros de los asistentes continúan subiendo. Estamos muy gratificados porque finalmente ha sido una experiencia súper enriquecedora, donde ustedes finalmente son importantes porque creemos que es de alto valor que todo lo que nosotros podemos aportar a las comunidades técnicas es de alto valor y también un poco de la filosofía que hemos tenido como empresa. Así que le agradecemos bastante el que ustedes estén sumándose nuevamente a esta sesión. El temario, un poco hoy día, lo voy a hacer antes de que comenzar con nuestros principales expositores de hoy, lo quiero resumir en unas par de frases, porque finalmente leer el temario, ustedes ya de cierta manera lo están haciendo, es un poco exponerles el potencial que tiene herramientas SharePoint, pero desde el punto de vista de las Power Platform. Power Platform es una nueva evolución y es un nuevo nivel de herramientas para desarrolladores. Pero fíjense que es muy distinto al desarrollador que como lo hemos conocido finalmente el último año, sino que finalmente es un desarrollador ciudadano y como Microsoft le ha llamado el Citizen Developer, que finalmente son aquellos usuarios que no necesariamente son informáticos, que puede ser un contador, un analista, un relacionador público, un periodista, un abogado, que tienen la posibilidad de tomar esta herramienta y crear sus propias soluciones de negocio. Obviamente que al ir escalando y ir evolucionando en estas soluciones de negocio, en un momento te enfrentas donde necesitas llegar al especialista. Sin embargo, tú como usuario, como analista de información de tu organización, ya vas a tener el poder que ya hemos visto durante estas dos sesiones anteriores con SharePoint, pero finalmente hoy día tiene un impacto mucho más trascendente porque finalmente el Power Platform nos permite ir un poco más allá, nos permite desarrollar sin código y finalmente es un potencial enorme que nos permite generar flujos de trabajo, nos permite hacer formularios y disponer de ciertas soluciones en nuestros propios teléfonos rápidamente, no esperar que salga una aplicación de teléfono de Android para tener alguna funcionalidad, sino que la podemos fabricar en nuestro teléfono. Y, por ejemplo, los chatbots, finalmente, son parte de la inteligencia artificial, de una gama de inteligencia artificial que hoy día Microsoft nos presenta. Por lo tanto, es trascendental lo que nosotros podemos lograr en ese sentido para que las organizaciones vayan subiéndose un poco más en la lógica de la transformación digital. Sin hacer más preámbulo, quiero finalmente dejar acá en esta presentación a los miembros del equipo de SPBox, finalmente que van a ser parte de lo que vamos a ver en esta sesión particularmente. Así que paso a la presentación y al primero que quiero presentar aquí a Daniel Soto. Daniel. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Soto, soy ingeniero informático, desempeño como desarrollador en SPBox hace ya aproximadamente 2 años. Tengo mi pequeño emprendimiento de ropa personalizada junto a mi hermano, mellizo, así que le dejo el aprovecho, me tomo la patudez de dejar mi Instagram ahí para que también nos puedan seguir cualquier prenda que quieran realizar. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Excelente.
Y dejo también aquí y le entrego el pase a nuestro orador principal de esta sesión, pues yo ya necesario me siga presentando, a don Héctor. Adelante, don Héctor. Muchas gracias, Juan. Gracias, Daniela. Y gracias, Daniel. Ya me conocen, Héctor Herrera, ingeniero informático, y soy líder de Microsoft 365 en SPVox. Y el día de hoy esperamos poder entregar mayor cantidad de conocimiento que se puedan llevar, poder acercarnos aún más a los usuarios, a estos desarrolladores finales, que podríamos decir, usuarios finales que puedan desarrollar aplicaciones y desarrollar entre comillas, porque ahí después lo vamos a poder ver un poco más en detalle en esta sesión. Pero nada más que decir, lo esperamos que puedan tener una grata sesión y llenarlos de conocimientos finalmente. Así que eso, vamos con todo con esta sesión. Adelante, Juan, vamos con el primer punto a tratar el día de hoy. Sí, mira, yo no quisiera retrasarme tanto. Yo creo que parte de la introducción ya les comenté previamente. Lo que queremos finalmente dejar disponible para las organizaciones finalmente es un cúmulo de conocimiento que queremos que le saquen provecho. Y las Power Platform hoy día es de una potencia enorme. De hecho, yo creo que está tan bien puesto el nombre de Power Platform, Power BI, Power Automate, porque finalmente potencian a cada organización. Entonces, es de bastante trascendencia que en esta sesión del seminario veamos esta nueva evolución de productos, que no son ningún reemplazo para ninguna de las otras, y como va a mostrarnos Héctor aquí en adelante, son finalmente integrables totalmente y potencian finalmente a quienes hayan comenzado o estén comenzando finalmente con SharePoint y se tomen el camino de seguir finalmente con los usuarios, para que los usuarios sigan tomándose el poder en las soluciones. Así que, adelante, don Héctor. Muchas gracias, Juan. Bueno, como bien comentaba Juan, acá finalmente la idea es que los usuarios tengan el poder en sus manos. Acá obviamente va a haber una limitante, si lo queremos llamar así, que finalmente van a ser cuánto es el poder que van a poder tener en las organizaciones, ¿ya? Pero la idea de hoy es que podamos ver qué es lo que pueden hacer ustedes con los recursos mínimos finalmente para poder generar aquí tener el poder, si lo queremos llamar de alguna forma. Nosotros ya hemos hablado de las dos sesiones anteriores de SharePoint. SharePoint finalmente nos ayuda para poder tener un gestor documental, podemos tener listas, podemos tener bibliotecas. Dentro de las listas podemos tener distintas columnas. Podemos tener información finalmente dentro de lo que es SharePoint. Pero acá viene la pregunta con respecto a lo que es la información. Yo tengo la información, yo tengo toda la data, si la queremos llamar como bien se ocupa. Tenemos esa información, esa rica información, pero después que tengamos esa información, ¿cuál es el siguiente paso? Dejarla ahí, que como pasaba antiguamente los libreros o en los archivadores, que se llenara de polvo y se siguiera juntando, o vamos a empezar a hacer gestión con esa data. Y es el propósito finalmente de que podamos conocer lo que es Power Platform, de poder sacar provecho a esa información, ya sea con Power BI, en este caso, como bien se puede ver, que nos va a entregar información, con Power Automate, también por el lado de quizás procesos de automatización, flujos, distintos elementos. Por el lado de Power Apps vamos a poder ver ahí un pequeño resumen, finalmente aplicaciones, y por el lado de Virtual Agents vamos a poder ver un pequeño bot. Pero esto, si lo vemos así como separado, ¿tiene alguna relevancia con SharePoint? Claro, podemos tener nuestro SharePoint finalmente como un origen de información. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos. La idea es que podamos revisar esta gama finalmente de productos que tiene Microsoft para nosotros, poder ver qué podemos hacer con ellos en el día a día y que sean soluciones que finalmente a usuarios finales les pueda servir y que puedan construir ellos mismos. Así que eso, sin más, vamos a una pequeña demo. Juan, voy a hacer patú y le voy a quitar el control en este minuto. Adelante. De la presentación.
Y vamos a irnos a revisar. Permiso, voy a compartir ahora yo. Y ya debiésemos estar visualizando. Ahí sí. Perfecto. Ya, ahí estamos ya visualizando mi escritorio. Bueno, ahora viene la pregunta es, ¿cuál es nuestro primer paso para poder tener el poder? O más bien, ¿cómo obtenemos este poder? Este poder nosotros lo vamos a obtener de una manera bastante sencilla. Vamos a ir, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, vamos a ir a lo que es nuestras aplicaciones. Nuestras famosas aplicaciones de Microsoft. Acá nosotros, si nos vamos a office.com/apps, vamos a poder ingresar a todas las aplicaciones que nosotros como usuarios tenemos disponibles. Ya esas aplicaciones finalmente tenemos por el lado de administración, con usuarios que ya tienen mayor privilegio van a poder ver esto. Y vamos a tener otras aplicaciones que quizás son poco comunes para ustedes, que por ejemplo está Booking, está Dell, que está Kaisala, que ya va un poco en retiro, y otras que ya son un poco más familiares, por ejemplo, lo que es Outlook o OneDrive. Dentro de toda esta gama de aplicaciones existe la gama de Power Platform, que estaría Power BI, por una parte, nuestro famoso y tan célebre Power Automate para poder generar mucho flujo de trabajo y poder automatizar algunos procesos. Vamos a tener también un poco más, se me perdió, vamos a tener Virtual Agents y vamos a tener las Power Apps, ya que también por ahí andan un poco perdidas, pero ahí las vamos a encontrar. Finalmente, esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Dónde encontramos el poder? Finalmente lo encontramos acá. Pero también hay algunos atajos que nos van a permitir llevar o llegar más fácil a las distintas aplicaciones o a estas distintas herramientas que nos van a servir para el día a día. Sin más, vamos a avanzar un poco y les voy a mostrar la primera herramienta. Nuestra primera herramienta es Power BI. Finalmente, ¿dónde nosotros podemos ir a visualizar estos datos? ¿Dónde podemos ir a visualizar mi información? Esa rica información que vamos a tener, por ejemplo, en un SharePoint, en una base de datos, en un Excel. De acá no hay que perder tampoco el foco. Excel hoy en día nos permite a nosotros, por ejemplo, mantener información. Nos permite trabajar de una forma, sobre todo ahora que está tan potenciado Excel, nos permite trabajar de una forma también un poco más estructurada. Pero acá Power BI no viene a reemplazar Excel, hay que dejar eso bien claro. Power BI viene a ser un complemento también a Excel, poder mostrar esa información que podamos tener en distintos orígenes de datos, mostrarlo de una manera correcta. ¿Ya? Y acá, a nivel de Power BI, ¿qué nos permite? Nos permite analizar, nos permite tratar información, podemos hacer tratamiento de información sin mayor inconveniente, podemos visualizar, que es una de las principales características que hoy tiene Power BI, la visualización de la información. Pero ¿cómo lo hacemos? Acá tenemos ya dos herramientas o dos complementos que sí tenemos que manejar. Por una parte está Power Query y por otra parte tenemos DAX. DAX nos va a servir bastante para poder ya entender, empezar a trabajar, empezar a hacer filtros, unir distintas columnas. Ahí van a ser puntos que podemos trabajar quizá en otra sesión, pero son puntos que ustedes debiesen poder también ya conocer y manejar en el transcurso ya de lo que va el conocimiento mínimo de Power BI. Un segundo, ahí sí. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Obviamente nosotros decimos, ya estamos en Power BI. Conozco, ya sé, puedo analizar, puedo visualizar, podemos tratar información. ¿Qué más? Vamos a conocer Power BI. Para ello nos vamos a la visualización de Power BI. Conozcamos Power BI. Vamos a pasar a nuestro cuadro de aplicaciones y vamos a poder acá revisar que, como bien les comentaba, teníamos distintas aplicaciones. Tenemos, por ahí dice Power Automate, y acá tenemos nuestro famoso Power BI. Power BI existe en dos mundos, si lo quisiéramos llamar de esa forma. Por una parte, vamos a tener lo que es
Power BI en la nube, que nos va a permitir publicar nuestros informes, poder trabajar, poder hacer orígenes de datos, obtener orígenes de datos también. Pero también existe Power BI en escritorio, que nos va a permitir también trabajar lo mismo que estamos trabajando en la nube y mucho más. Eso quiere decir que, por ejemplo, nos va a permitir tener información desde, por ejemplo, un origen de datos de SharePoint, desde un Excel, poder trabajarlo, filtrar esa información y hacer un cruce de esa información sin mayor complicación. Desde acá, si nos vamos desde nuestro cuadro de información, nos vamos a ir para acá. Vamos a visualizar. Acá nosotros lo primero que vamos a encontrar dentro de lo que es mi área, finalmente de Power BI, vamos a encontrar distinta información. Entre ellas, vamos a desplegar esto, vamos a encontrar dashboard, por ejemplo, que marquemos nosotros como favorito. Vamos a encontrar la opción de los dashboards recién creados, podemos crear de inmediato, podemos ver los conjuntos de datos. ¿A dónde me quiero ir un poco más abajo? Que es donde se encuentran las áreas de trabajo. Acá finalmente en áreas de trabajo nosotros, como bien dice el nombre, vamos a generar un pequeño espacio donde vamos a guardar toda la información, por ejemplo, que tiene relación a un dashboard, ¿ya? Por ejemplo, acá yo me voy a áreas de trabajo y yo voy a ver distintas áreas de trabajo. Me voy a ir a una en específico que se llama Seminario SPBox. Si yo me voy a SPBox, voy a poder encontrar que adentro ya hay un conjunto de información, que es un dato de prueba que estuvimos trabajando. Pero desde acá, ¿yo qué podría hacer? Yo desde acá podría crear un nuevo informe, podría crear un nuevo panel, podría crear un conjunto de datos en streaming. Ahora, en español y sencillo, ¿qué es todo eso? Finalmente, lo que son los informes son nuestros gráficos, nuestra información que vamos a estar viendo de manera visual. Vamos a estar revisando ahí distintos filtros, vamos a poder jugar con ellos, si queremos llamarlo de alguna forma, de una manera más coloquial. Lo que son los conjuntos de datos, finalmente, es nuestra información ya consolidada. Y lo que son los datos en streaming es una característica especial que tiene Power BI que nos permite a nosotros, por ejemplo, por medio de una API, poder conectarnos a este dashboard y entregar información, no quiero decir en tiempo real, si bien la lógica es tiempo real o en la teoría es tiempo real, en la práctica tiene algunos desfases, ¿ya? Pero sí es una tasa de refresco muy alta, y eso nos permite, por ejemplo, si estamos trabajando con IoT, podemos tener una API que nos conecte, por ejemplo, a un sensor y poder tener un sensor de GPS, por decir algo, un GPS. El GPS lo conectamos a una API y nos va a poder traer información en tiempo real, por ejemplo, de la traza de dónde está un vehículo, ¿ya? Y eso lo podemos conectar a un Bing. Podemos hacer varias cosas acá desde lo que es Power BI finalmente en la nube. Por otra parte, vamos a tener lo que es Power BI escritorio. Y acá es donde vamos a esperar que termine de cargar bien. Ahí sí. Tenemos Power BI en escritorio. Si bien es muy similar a lo que estamos visualizando en la nube, acá Power BI nos va a permitir también tener filtros, vamos a poder tener información sobre orígenes de datos, obtener orígenes de datos nuevos, poder transformar la información también, que es algo muy importante que podemos trabajar dentro de Power BI. Y vamos a poder revisar también los campos, ¿ya? Héctor, algo como un tip. Sí, adelante, Juan. Podríamos decir que finalmente la herramienta escritorio es nuestra herramienta de desarrollo, de cierta manera. Es el lugar donde los analistas de información de Power BI van a comenzar la fabricación de los paneles. Claro, claro. O sea, a ver, no quiero decir que no se pueda desde arriba de la nube. Desde arriba podemos nosotros también crear paneles, podemos crear informes. Pero desde abajo, finalmente, desde nuestro escritorio, acá es donde se explaya la imaginación, de cómo poner un gráfico, cómo poner una tabla, cómo cruzar la información, cómo cruzar los datos, es acá, finalmente. Si lo queremos llamar de alguna forma, sí, es acá en escritorio. ¿Cuál es la principal característica que lo podemos hacer acá en escritorio? Es que Power BI, adicional a que sea una aplicación de desarrollo, va agregando normalmente componentes o nuevos elementos a lo que es la finalidad del desarrollo.
Y es por eso que también yo quiero dejar ahí un tip. La idea es que ustedes cuando instalen Power BI siempre lo instalen por la aplicación de la tienda de Microsoft, la Windows Store. ¿Para qué? Para que las actualizaciones se generen de manera automática y no tengan que estar desinstalando el programa. ¿Ya? Ahí un tip que la verdad les va a servir bastante para poder trabajar y trabajar siempre con la última versión de Power BI. En este caso, ustedes, por ejemplo, podrían obtener un origen de datos SharePoint, una lista en SharePoint, por ejemplo, una biblioteca o un Excel. ¿Y qué es lo primero que van a ver posterior a ello? Van a ver, por ejemplo, en el apartado de mano izquierda, van a revisar lo que son los datos. ¿Ya? Acá tenemos una lista que ya estaba vinculada. Y en esta lista vinculada vamos a poder encontrar, por ejemplo, las distintas columnas. ¿Ya? ¿Qué encontramos a mano derecha finalmente? Encontramos nuestra tabla de herramientas, si lo queremos llamar así, donde están los informes, los datos y el modelo. Y a mano derecha vamos a encontrar lo que son las distintas tablas que nosotros tengamos con sus columnas correspondientes. ¿Ya? Y más abajo, como estaba comentando, vamos a encontrar el modelo. Acá si nosotros tuviésemos, por ejemplo, 2 o 3 listas vinculadas, que vendrían siendo un resumen a nivel de Power BI tablas, esas tablas finalmente nosotros las podemos vincular para hacer un modelo aún más grande. Claro, un poco la idea ahí del diseño es que esta construcción en Power BI estructuradamente, y generalmente como nosotros enfrentamos las consultorías y los desarrollos, es que tienen un nivel de análisis bastante elevado, porque en este caso de la demo, Héctor ya tiene creado un origen de datos, pero como ahí rápidamente quizás nos puede mostrar, yo podría ir y crear conexiones a otros orígenes de datos. O sea, yo podría, estoy mirando el lista de SharePoint, pero fíjense ahí lo que nos está mostrando Héctor, puedo ir a buscar orígenes de datos desde un Excel posiblemente. A lo mejor hay una base que está olvidada en Excel y puede seguir siendo Excel, pero quizás tengo otras bases que están en SQL Server, a lo mejor están en Oracle. O sea, imagínense todo el ecosistema de data management hoy día disponible a través de Power BI. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que estamos construyendo ahí y el primer paso de un proyecto es la construcción del modelo tabular, que es como lo que antiguamente nosotros podíamos crear cubos en Analysis Services de SQL Server. Aquí, muy similar, no es lo mismo, es muy similar, creamos un modelo tabular que finalmente podemos definir de diferentes orígenes de datos. ¿Ya? Esto. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, ahí lo que comenta Juan es fundamental. O sea, nosotros tenemos que tener un análisis. O sea, gran parte del trabajo es analizar la información con la cual nosotros queremos visualizar. Porque, claro, visualizar la información, la verdad, es bastante sencillo. Vamos bien con los tiempos. Voy a visualizar, por ejemplo, en la parte derecha, como le estaba comentando, nosotros vamos a tener los campos. Vamos a tener una lista que se llama Twitter y va a tener distintas columnas, que vendrían siendo nuestros atributos, si lo queremos llamar de alguna forma. Y al lado de los campos vamos a tener un apartado que se llama visualizaciones. Acá nosotros vamos a tener las distintas visualizaciones que Power BI va a tener disponibles para nosotros. Ojo, no son las únicas visualizaciones que existen, ya que nosotros podríamos obtener visualizaciones de terceros también. ¿Ya? Y ahí es donde quiero dejar una salvedad. Se recomienda siempre y cuando las necesidades que tú tienes como negocio no estén solventadas por alguna de las visualizaciones que tiene Power BI ya por defecto. ¿Por qué motivo? Porque pueden ocurrir actualizaciones que puedan romper, por ejemplo, un complemento desarrollado a medida o un complemento de un tercero y pueda que tenga alguna diferencia en cuanto a información, en cuanto a despliegue de datos o incluso podría quedar corrupto el plugin dentro si es que no se actualiza de manera correcta. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener bastante precaución al momento de obtener visualizaciones de terceros. En este caso vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con una tabla. Algo básico. Vamos a seleccionar la tabla y se dan cuenta ya me marca una tabla en blanco. ¿Qué es lo que vamos a traer en esta tabla? Es tan fácil como decir, yo por ejemplo me quiero traer el título, que vendría de la lista de SharePoint, y adicionalmente el usuario. Ya, pero esto se ve muy pequeño. Perfecto. Nos vamos al apartado de acá, donde dice formato, nos vamos a valores y vamos a
poner ahí un tamaño, yo creo que un tamaño 16 estaría bien. Perfecto. O sea, acá yo ya tengo una pequeña tabla donde tengo distintos valores de una lista de chirp. ¿Qué más yo podría hacer? De manera súper rápida, podría tomar un gráfico de anillo. Voy a tomar el gráfico, lo vamos a dejar acá abajo, y a este gráfico le vamos a agregar los usuarios. ¿Quiénes han sido los usuarios, por ejemplo, que han tenido mayor presencia, si lo quisiéramos llamar, dentro de esta lista? Ya, acá yo, por ejemplo, ya veo 3 usuarios. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar que la leyenda tenga 16 puntos de aviso. Entonces acá tenemos ya 2 usuarios más un NN que ha publicado dentro de la lista de chirp. Y además, agreguemos un filtro. Entonces nosotros también podríamos seleccionar un filtro de manera rápida y ágil y decir, por ejemplo, que el filtro me muestre un tema de filtro fecha, por decir algo. Entonces necesito vamos a generar acá una lista desplegable y quiero ver, por ejemplo, las del día 12. Y voy a poder filtrar ya esta información solamente a lo del día 12, que está publicado el día 12. Así de rápido. Hay otros componentes que quizás podríamos ver en otra sesión, que es ya trabajar la data de una manera distinta. Por ejemplo, acá el dato fecha yo lo tengo prácticamente como un dato de texto simple. Pero eso, la verdad, debiésemos nosotros trabajarlo y convertirlo en un tipo que es de tipo fecha. Los números también, empezar a convertir esa información. Eso es lo que ustedes normalmente van a quizás tener un poco más de tiempo de trabajo. Pero la construcción o la poder visualizar un primer gráfico en Power BI es bastante sencillo. Y acá donde me quiero detener. No necesito licencia. Si es que quiero simplemente practicar, basta con descargar la aplicación desde Windows Store, instalar Power BI y ya ahí la imaginación es parte de cada uno en cuanto a lo que quiera realizar. Ya a nivel empresarial, si quiero compartir, ya necesito ahí un tema de licenciamiento. Tengo distintos tipos de licenciamiento. Tengo las licencias básicas, tengo licencias pro, y ahora, hace poco, se dio a conocer la versión o las licencias premium, o las suscripciones premium por usuario, que permite acá ya tener un potencial aún mayor, tener gráficos actualizados 48 veces en el día, por ejemplo, y hay bastantes cosas más que se pueden ir trabajando con otro tipo de licenciamiento. Acá, con lo básico, con lo que ustedes pueden trabajar, la verdad, tienen para poder avanzar bastante. Juan, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería solamente resaltar la trascendencia. No tomé la cantidad de minutos, pero si se fijaron lo que fabricó Héctor, lo único que estaba prefabricado era la conexión, que eso son 2 o 3 clics. Que por términos de tiempo es bueno tenerlos preparados. Pero si se fijaron, crear esa matriz como tabla, crear el gráfico, es trascendente que hacerlo en súper pocos minutos, 3, 5 minutos, y cambia totalmente la perspectiva de cómo tú analizas el dato. Claro, vimos nosotros de las sesiones anteriores cómo fabricar elementos de gestión de información. Imagínense que no fue esta lista de Twitter que la vamos a ocupar para otra demo, pero imagínense que finalmente un registro de entrada y salida de una bodega, registro de información de las personas en la organización, registro de una biblioteca de órdenes de compra, una biblioteca de facturas si lo quieren hacer, una pyme si quiere además asociar, además de tener su sistema de facturación electrónico, el que sea, quiere también un sistema donde pueda graficar mejor porque la facturación electrónica más lo gráfico le sale muy caro. Y donde el monto esté en la biblioteca como una columna. Imagínense el potencial de fabricar esto. O sea, tal como le decía Héctor, fabricarlo en escritorio sin todavía tener que publicar, es algo que es parte del dominio del análisis. Y está disponible, está listo. ¿Ya? Por lo tanto, no requieren incluso licencias adicionales. Hay una licencia free de Power BI que te permite hacer esto. Entonces, es trascendente que lo que estamos viendo acá es ya explotando lo que en algún momento hicimos en las sesiones anteriores. Sí, acá el foco finalmente de
de nuestras sesiones es apuntar a usuarios que puedan tener el control y poder generar incluso reportes hasta personales. Yo les digo, yo tengo un dashboard que reviso de mis finanzas. Entonces lo vinculo a un Excel, cruzo información y puedo tener información clara de gastos, rendiciones, completo. Y sin necesidad de tener una cuenta, por ejemplo, la cuenta empresarial vinculada a ello. Esto era lo que les quería mostrar en cuanto a hay una pequeña pincelada de cuanto a Power BI. Vamos ahora al siguiente punto. Power Automate. No todo es pega. Acá estuvimos pensando del por qué finalmente no todo es pega, o por qué crear un flujo de trabajo es tan tedioso en ocasiones, o automatizar un proceso puede costar bastantes horas hombre. Y llegamos a la deducción que finalmente Power Automate nos ayuda a poder bajar esa pega, finalmente bajar el esfuerzo que puede conllevar, por ejemplo, una aprobación, la posibilidad de recibir un correo, por ejemplo, si es que suben un archivo, validar que ese archivo se subió, por ejemplo. Cosas así son las que nosotros podemos hacer y automatizar en Power Automate. ¿Verdad? Eso y un universo de cosas más. Vamos adelante, vamos a revisar. ¿Qué es lo que es finalmente Power Automate? Para los que no conocen. Power Automate es el poder de la automatización, si lo queremos llamar de alguna forma. Nos permite a nosotros automatizar. Incluso actualmente también nos permite generar un robot a nivel de escritorio. Y acá dejar un paréntesis, gratis. Hacer un flujo de aprobación, como les comentaba también el ejemplo de poder crear, no sé, estoy esperando que alguien me envíe o suba un documento a una carpeta, pero en vez de estar esperando que alguien lo suba y que me notifique esa persona, yo podría dejar un flujo esperando a que si alguien sube el documento me notifique por correo y así no tengo que estar esperando una respuesta. Cosas así son las que podemos nosotros, por ejemplo, a nivel de día a día, poder automatizar con Power Automate. Algo que tenemos que tener claro acá con Power Automate es que tenemos que tener dos elementos esenciales. Por una parte, nuestro desencadenador de flujo o de automatización, y tenemos que tener nuestra operación o acción. Ahí va a depender cómo le quieran llamar ustedes. ¿Cuál es la gracia? Que finalmente nuestro desencadenador es lo que nosotros nos va a permitir decir, ejecuta este flujo, acciónalo, para después ejecutar N cantidad de actividades. Esa es la gracia también que tiene Power Automate, que las actividades que uno puede hacer después de un desencadenador está en límite finalmente de los recursos que tú quieras poner acá y en cuanto a necesidad finalmente que ustedes tengan. ¿Ya? Y bueno, ¿qué más? Vamos a automatizar juntos. Vamos a ir a automatizar un proceso. Vamos a volver al navegador y vamos a irnos al sitio que estuvo trabajando Juan Andrés. Juan, te voy a robar el sitio por unos minutos de unidad legal y vamos a empezar a automatizar algunas cosas acá. Por ejemplo, nosotros podríamos generar una lista que cada vez que alguien llene un dato me envíe un correo o me envíe un mensaje por Teams que alguien generó algo nuevo. O el mismo ejemplo de los documentos, ya que es algo que también nosotros estuvimos trabajando previamente. Voy a tener la biblioteca de documentos, que va a ser nuestro ejemplo. Y acá en la biblioteca de documentos nosotros vamos a tener una carpeta que se va a llamar información. Una carpeta creada hace un par de horas atrás. Hasta ahí, algo normal, algo que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Hemos podido trabajar con las bibliotecas, con las listas. Y esto finalmente es una lista, o sea, una biblioteca que tiene dentro de una carpeta y tiene un documento. ¿Ya? Hasta ahí, dejémoslo en memoria y nos vamos a ir ahora a Power Automate. Por medio de Power Automate, y nos vamos a ir al home de Power Automate, acá nosotros
en nuestro home de Power Automate, vamos a poder ver que existen distintas cosas que podemos hacer. Entre ellas está poder crear flujos en base a una plantilla, por ejemplo. Acá ya hay cosas, por ejemplo, que se genera un post, crear un trabajo, un ítem de trabajo con un mensaje. Tenemos distintas opciones, ¿ya? Algo que tenemos que tener claro es que las plantillas nosotros quizás nos van a servir para poder tener un primer acercamiento a lo que es Power Automate. Para después podemos nosotros igual modificar la plantilla o los elementos que estén dentro de la plantilla. Y adicional vamos a tener algunos servicios, que es finalmente los conectores a los cuales podemos nosotros, valga la redundancia, conectarnos para poder trabajar acá con Power Automate. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá abajo tenemos un flujo de varios pasos donde cuando se crea un Twitter, va a generar distintas acciones y después podría enviar hasta un correo por MailChimp. Hay distintas cosas que podemos trabajar. Y a mano izquierda vamos a encontrar primero mis flujos, vamos a encontrar la posibilidad de crear un nuevo flujo, vamos a encontrar las plantillas, distintos conectores, iBuilder y los datos. ¿Ya? Eso es elementos que ustedes siempre tienen que tener también un poco de conocimiento base para poder avanzar con lo que es Power Automate, y es algo también de los puntos que vamos a estar trabajando el día 11 de abril, si no me equivoco, Juan, que va a ser nuestra sesión especial. 10 de abril, que 10 de abril. Vamos a sortear unos cupos de ese taller que es exclusivo para nuestros clientes, pero vamos a sortear entre todos aquellos que han participado en nuestro seminario. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Y bueno, si nosotros nos vamos a crear, recuerden que en la lámina de la PPT yo les mostraba que finalmente Power Automate me va a permitir automatizar, pero yo necesito siempre tener algo. Necesito tener un desencadenador de acción. Acá finalmente nosotros podemos crear acá un flujo desde cero, pero siempre tenemos que tener eso en mente. ¿Qué va a ser lo que va a gatillar finalmente mi flujo? Nosotros, dentro de los flujos o de los sabores que tiene Power Automate, existen 5, ¿ya? Uno es el que más se ocupa, que es el flujo automatizado, que vendría siendo el primero, que es un flujo de nube automatizado. Después existen flujos que son instantáneos, que, por ejemplo, puedo generar una aplicación en Power Apps, generar un botón y que ese flujo me permita ejecutar, ese botón me permite ejecutar un flujo. Un flujo de la nube programado finalmente es un job o un trabajo programado n cantidad de veces en el día. Un flujo de escritorio finalmente se gatilla por medio del escritorio acá en torno a nuestro escritorio. Y un flujo empresarial que es un proceso de varios pasos, ¿ya? Que por ahora no los vamos a tomar y vamos a ocupar el flujo automatizado. ¿Cuál es la gracia del flujo automatizado? Es que apenas se genera la acción, apenas se genera la acción o se desencadena esta acción, nosotros vamos a poder generar la operación completa. Adelante, Juan. Quisiera destacar ahí algo a nivel de como un tip de aprendizaje o buena práctica que siempre es recomendable. Si ustedes se fijan, además de los flujos de comenzar desde cero, como está mostrando ahí Héctor, que es la primera barra que aparece, y tenemos todas estas herramientas al costado, abajo, tal como también previamente se había indicado, están las plantillas, que finalmente son la forma más rápida de generar un flujo rápidamente conectando varios servicios. Yo les recomiendo que cuando ustedes comiencen a aprender Power Automate, piensen un poco en la plantilla, porque la plantilla les va a presentar una estructura ya establecida, van a tener menos posibilidades de equivocarse. Y la plantilla es de código abierto, entre comillas, de función abierta. Eso va a permitir que ustedes vean cómo funciona el flujo, les va a permitir visualizar particularmente las funciones que hay ahí detrás. Por lo tanto, ustedes podrían incluso a partir de esas plantillas crear un flujo, pero posteriormente modificarlo, cambiar los mensajes, cambiar los
pasos, cambiar los desencadenadores que mencionaba antes Héctor. Por lo tanto, también es una muy buena vía por donde comenzar, y generalmente cuando nosotros hacemos algunos mentoring al cliente, que son sesiones que van encaminadas a una solución de negocio, tratamos de comenzar con plantillas porque es una muy buena forma de comenzar a aprender. Sí, ahí hay que destacar lo que dice Juan, finalmente. Lo bueno y lo bonito finalmente también de Power Automate es que nosotros podemos, como yo le llamo, finalmente aprender rompiendo. Podemos crear un flujo en base a una plantilla, si no nos gusta lo eliminamos, creamos otro. Y ahí esa forma didáctica de poder avanzar bastante buena, porque finalmente no nos seríamos a que tenga que haber, por ejemplo, un programador que nos esté generando un flujo o estar generando lógicas adicionales. No, acá, realmente, como usuario final, nosotros podemos armar toda esa lógica. Voy a avanzar solamente un poco con este flujo automatizado y después me voy a volver al otro lado. Solamente acá para mostrar cuál es, por ejemplo, si ustedes quieren crear un flujo desde cero, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Finalmente, setear un nuevo nombre o un nombre a este flujo de trabajo. Y acá, consejo, siempre dejen un nombre que sea referente y que pueda entregar la mayor cantidad de información al flujo que están trabajando, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque les va a pasar que en algún momento pueden tener 50 flujos, por decir algo, y si no es tan preciso, se podrían estar ahí un poco perdiendo entre los flujos, ¿ya? Siempre, lo que más les pueda acercar al nombre a lo que ustedes están trabajando. Y después, nuestro desencadenador de flujo, ya lo que les comentaba. Nosotros, por ejemplo, cuando se crea un documento, cuando se crea un archivo, por ejemplo, cuando se crea un tweet por medio de Twitter, también podríamos nosotros obtener ese elemento, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar acá y me voy a volver a SharePoint. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos quedado acá? Que le había mostrado que tenemos acá un flujo, o sea, tenemos acá una biblioteca, tenemos una carpeta, y ahora, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? Quizás me da miedo pasar al lado de Power Automate y ¿qué más puedo hacer? O de qué manera lo puedo hacer más rápido. SharePoint, la gracia que tiene es que nos permite a nosotros también automatizar directo desde las listas de SharePoint. Nosotros nos vamos acá a donde están los 3 puntos y vamos a encontrar un apartado, una opción que dice automatizar. Y la posibilidad de automatizar me permite automatizar con Power Automate. Y yo desde acá puedo crear directamente un flujo. ¿Cuál es la gracia? Que finalmente yo vinculo directo la lista o la biblioteca que yo tengo con mi flujo. Hagámoslo, veamos cómo funciona. Simples pasos. Creo y me da opciones. Por ejemplo, solicitar al jefe que me apruebe el archivo seleccionado, guardar mis datos del correo electrónico en la biblioteca, o enviar un correo electrónico personalizado cuando se agrega un documento. Perfecto, eso es lo que me sirve. Lo vamos a desplegar, me va a abrir y me va a decir, esto finalmente es mi flujo. Enviar un correo electrónico personalizado cuando se agrega un archivo nuevo. Maravilloso. ¿Cumple lo que necesito? Sí. Ya, vamos, empecemos a revisar. ¿Qué es lo que está haciendo en este minuto SharePoint? Está comprobando las conexiones. ¿Por qué motivo? Porque acá SharePoint lo que necesita para poder conectarse y poder tener la información que requiere, necesita los permisos de Office 365 de Outlook, SharePoint y usuarios de Office 365. ¿Para qué los necesita? Que es la gran pregunta. Por el lado de Outlook, para poder enviar el correo. Por el lado de SharePoint, para poder obtener la información que se está ejecutando, o más bien el documento que se está ejecutando. Y Office 365 para poder tener datos de usuario. Así que, bien. Mis permisos me los tomo de inmediato, así que perfecto. Creemos el flujo. Vamos a crear este flujo, vamos a esperar a que cargue. Se dan cuenta, arriba ya me está actualizando. Ya me está abriendo los flujos. Y listo, ya me lo creó. No metí código, no modifiqué nada yo, es una plantilla. Por ende me lo creó de inmediato. Y ahora, tengo un poco de duda, no sé por dónde ir.
yo podría editar este flujo, podría editar finalmente esta automatización que hemos creado en un par de clics, y nosotros podríamos revisar finalmente nuestro paso a paso, que es cuando se crea un elemento, un archivo, ¿de dónde? De mi sitio finalmente de unidad legal. Ahí, Juan, disculpe ocupar su sitio. El nombre de la biblioteca, que va a tener la biblioteca de documentos, y la carpeta en la cual yo estaba parado, que era información. Entonces, cada vez que se crea un elemento ahí, me va a enviar, ¿qué cosa? Va a tomar mi usuario, o va a tomar un dato de un usuario, y lo va a enviar por correo. ¿Y cuál es la gracia? Que yo este correo lo podría también yo customizar. Podría modificar algunos atributos según mi necesidad. Por ejemplo, en vez de que vaya a correo, que vendría siendo mi correo en este minuto, yo podría decir que vaya al correo de, no sé, de mi jefe. Podría ir al correo de un correo alias de la organización. Puedo cambiar el asunto, puedo cambiar el cuerpo del correo. Podría agregar más atributos incluso si yo selecciono y ver qué más me sirve. Por ejemplo, no sé, puedo buscar el departamento, el nombre propio, mi puesto, por decir algo, y decir que, no sé, hola Héctor, coma, no sé, el líder de Microsoft 365 en SPBox, se ha creado el documento tanto, el usuario, no sé, Daniel fue el que creó el documento. ¿Ya? Esas opciones son las que nosotros podemos customizar. E incluso podríamos nosotros agregar nuevos pasos. Ya ahí, esa es la gracia que tiene Power Automate. Nosotros entregamos la plantilla, obtenemos la plantilla, pero después podríamos seguir agregando más cosas. ¿Ya? Y como resultado, les voy a mostrar un correo que tuvimos de prueba, que está por acá. Aquí está. Por ejemplo, yo cargué un documento y mi correo de prueba fue simplemente un correo básico de prueba que dice: hola Héctor, para tu información, Héctor Herrera ha agregado un nuevo archivo. Y tengo el vínculo del archivo, por ende si yo quisiera hago clic y podría vincular el archivo, lo podría ir a abrir sin mayor complicación. Así que sí, eso y mucho más pueden hacer ustedes con Power Automate en simples pasos. Adelante, Juan. Y son ejemplos rápidos los que estamos mostrando acá, pero imagínense cualquier necesidad de negocio. Aquí, por favor, usted extrapólenlo a su necesidad de negocio. Yo lo puedo extrapolar a las mías. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad en algún momento determinado que me llega algún archivo importante, que yo la tengo codificado, eso desencadenador que comentaba Héctor, cualquier cosa. O sea, finalmente podría ser hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos automatizado algo súper particular. El proceso de selección de los nuevos ingenieros, de los nuevos desarrolladores, llega a una casilla electrónica, ya, cuando nosotros publicamos la oferta. Esa casilla electrónica está bastante definida cuál es, y con Power Automate lo que nosotros hacemos es que cuando llegue un correo a tal casilla con estas condiciones, se va directamente el archivo adjunto o se van los datos del asunto, se van a una biblioteca SharePoint, ¿ya? Entonces, una cosa tan simple, y esa biblioteca SharePoint puede tener condiciones. O sea, que se transforme posteriormente en el mismo flujo. Nosotros tenemos que ese documento en SharePoint se transforme en una tarea. Entonces, una tarea no puede pasar más de 2 días sin no revisar ese currículum, ¿ya? Entonces, son elementos que uno lo podría considerar. Para otras personas puede ser el pedido de un cliente, que después que llegue este correo con ciertas palabras clave a una casilla particular, se desencadene tareas dentro de, a través de Planner, por ejemplo, o se desencadenen documentos o listas dentro de SharePoint. Piénsenlo bajo cualquier envergadura, cualquier cosa que desencadene algo, una llegada a un correo, el subir un documento, el llevar un registro y genere muchas más acciones. Aquí finalmente la idea es que ustedes generen patrones establecidos y puedan lograr automatizar cosas que hoy día finalmente a ustedes les quitan tiempo. El gran retorno de inversión de herramientas como esta tienen que ver en que nos quiten tiempo en cosas automatizadas en las cuales a veces perdemos mucha información. Nos gustaría tener el tiempo para mostrarle en un momento Power Automate escritorio, que permite, frente a la llegada de un correo, tomar un adjunto, dejarlo en mi propia carpeta de escritorio, por ejemplo, y procesar, recortar el archivo frente a ciertas condiciones.
Pero ese es el poder que hoy día podemos tener con Power Automate. Y lo que hoy día nos está mostrando Héctor finalmente es una idea de una estructura para que ustedes empiecen a imaginarse y aplicar los propios. Insisto un poco en lo que estaba mostrando Héctor, que la plantilla es el mejor acercamiento. Una vez que ustedes tengan la idea de lo que quieren solucionar, busquen la plantilla, particularmente lo que requieren, y finalmente hay muchas de las cosas lo van a ir aprendiendo por sí solos. Héctor. Sí, es esencial finalmente acá, metamos las manos. Yo creo que ese es el mensaje en cuanto a Power Automate. Metamos las manos, tratemos de buscar soluciones, busquemos qué es lo que más nos acomoda a nosotros como usuarios funcionales, poder optimizar o automatizar dentro de nuestra organización. Como bien comentaba Juan, también tenemos nosotros, por ejemplo, un flujo que nos llegan a una casilla, por ejemplo, los temas de soporte, y después cataloga, por ejemplo, clientes, solicitudes, y va derivando a equipos internos, según también los equipos, a los teams y a los equipos de teams. Entonces, existe también una ramificación que ustedes podrían construir enorme en cuanto a automatización de flujos de trabajo, ¿ya? Terminamos acá con Power Automate en base a poder finalmente automatizar desde el lado de los usuarios funcionales y poder optimizar aún más nuestros tiempos, que finalmente eso es esencial. ¿Cuál es el siguiente paso de esta presentación? Es Power Apps y la frase tan polémica que se generó la semana pasada con no necesitaba un informático. Ahí, Juan, fue complicada esa frase, pero adelante. Complicadísima. Todavía recibo mensajes de WhatsApp al respecto de colegas que no entendieron el contexto, ¿ya? Pero tiene que ver con que los usuarios funcionales tienen que estar empoderados y no necesitar informático, porque el informático está para tareas mucho más analíticas y mucho más superiores que eso, ¿ya? Ese es el mensaje. Hagamos descansar el área de TI y al área de arquitectura de software a cosas trascendentales, a inteligencia artificial, a data management, pero las cosas del día a día, descansémoslas en los propios usuarios. El usuario tiene la posibilidad. Ayer fue Word, fue Excel, hoy día es Power Platform y es responsabilidad nuestra, ¿ya? Y ahí hago hincapié en el mensaje porque se quedaron muchos con la frase y no se quedaron con el contexto que también se dio en las sesiones anteriores. Sí, y acá, finalmente, es verdad, no, un usuario final para Power Apps no necesita un desarrollador, una persona que maneje React, Bootstrap, Angular. No, acá, por ejemplo, para crear una aplicación empresarial, la podemos hacer en pocos clics, y eso es lo que nos va a comentar don Daniel Soto. Así que, don Daniel, adelante, el control es todo suyo. Así es. Yo por esta vez me pongo del lado de Juan, ya que tiene toda razón. No necesitamos un informático para crear una aplicación básica en Power Apps. Bueno, ¿qué es Power Apps? Bueno, como todas las aplicaciones que hemos repasado hoy en día, es una aplicación creada por Microsoft y no necesitamos ningún tipo de conocimiento en desarrollo web, base de datos, ningún tipo, ni nada por el estilo como mencionaba Héctor, ¿ya? Esta plataforma es capaz de desarrollar aplicaciones empresariales o aplicaciones de negocio, ¿ya? Recalco este punto porque con Power App no vamos a crear aplicaciones accesibles para nuestros clientes, ¿ya? Sino que las Power Apps están pensadas para uso interno de nuestra organización, ¿ya? Para simplificar un proceso de negocio, para optimizar algún proceso, ¿ya? Pero siempre para el uso interno de la organización. Ahora vamos a pasar a crear una demo para que vean lo fácil y sencillo que es crear una Power Apps, ¿ya? Voy a quitarte la pantalla, Héctor. Sí, adelante, Daniel. Oye, veo que pusiste que una aplicación en 3 clics, o sea, ¿podemos hacer una aplicación en tan pocos clics y que sea funcional? Puso un objetivo alto, don Daniel, se está arriesgando, Sí. parece.
eso llegó empoderado hoy día. Sí. lo Comparta vamos a tranquilo más y sorprender. yo lo switcheo para que salga en vivo su escritorio. Ya, perfecto. Ahora, Ahí se fue en directo, don Daniel. Está saliendo ya para todo el mundo. ya, perfecto. Ya, donde está el poder, como mencionaba Héctor, donde tenemos todas nuestras aplicaciones de Microsoft 365, nos encontramos con Power Apps. ¿Ya? Vamos a ver si cumplimos el desafío que nos propusimos para crear nuestra aplicación en tan solo 3 clics. Ya, aquí en la interfaz, en el lado izquierdo, bueno, va a encontrar más información donde nos dan un aprendizaje guiado, o tenemos una comunidad donde podemos hacer preguntas en caso que nos surjan algunas dudas. Tenemos las aplicaciones que ya hemos creado en toda la organización, no solamente las que creo yo, ¿ya? En un momento que mi compañero crea una aplicación en Power Apps y las publica, yo ya tengo acceso a la aplicación en caso que tenga los permisos necesarios para acceder a ella. Bien. Entonces vamos a crear la aplicación. ¿Ya? Acá tenemos diferentes opciones, por ejemplo, aplicación para empezar desde cero, ¿ya? Y tenemos diferentes plantillas también, ¿ya? En esta ocasión vamos a crear una aplicación desde cero, ¿ya? Y recalcar los orígenes de datos. Ya tenemos diferentes orígenes de datos, ya como vimos en las diferentes aplicaciones que presentamos, hay infinitas, o sea, un sinfín de orígenes de datos, ¿ya? En este caso vamos a conectarnos a SharePoint y me voy a tomar también la patudez de conectarme al sitio que creó Juan el seminario pasado. Así que ya no sé si es que están contando los clics, pero Yo empiezo a contar los clics. A ver, vamos con uno. Vamos con el primero. Bueno, aquí en esta sección ya me aparecen los sitios recientes y los sitios que yo me he conectado anteriormente para crear una aplicación de Power Apps, ¿ya? Esta vez voy a seleccionar unidad legal y Primer clic. automáticamente me muestra las listas de donde podemos ir a rescatar la información para crear nuestra aplicación. Oye, esto es como los deseos del genio. Ya llevo un deseo. Se le van agotando. Seleccionamos. Ya hizo el segundo clic. Y quiero ver el tercer clic, don Daniel, por favor. Claro. Seleccionamos la lista que elegimos para obtener nuestros datos y conectamos. Y con eso ya esta maravillosa plataforma nos empieza a crear nuestra aplicación. Pero, oye, Daniel, pero ahí espera. ¿Y ahora qué más queda? O sea, vinculaste la lista, pero después tenéis que traerte la información, tenéis que crearte las pantallas, tenéis que traerte unas pantallas mínimo de obtención de información, ¿o no? No, como dice Juan, no necesitamos un informático. Aquí voy a presentar nuestra aplicación donde Sigan ya con podemos... eso que van a seguir golpeando en redes sociales. Ya aquí podemos ver los datos que están en nuestra lista de SharePoint, ¿ya? Podemos agregar un nuevo dato. Vamos a dejarle NN y una fecha hoy día. Perfecto. O sea, lo que podemos ver que con el último clic, el último deseo de este set de construcción, fabricó la mayoría de la parte de las cosas. Lo que estamos viendo acá, que es la pantalla de creación, la creó, te creó los botones. De hecho, tú estabas haciendo clic en el agregar, te lo creó, Claro. Creó la pantalla donde tú tienes la lista de información, la creó automáticamente. Tú no tuviste que fabricar nada de eso.
Así es, y aquí tenemos nuestro registro que acabo de crear, y si es que vamos a revisar a nuestro SharePoint, voy a abrir una nueva pestaña para que vamos a verificar. Eso mismo quería preguntar, o sea, tú vinculaste la información, pero queda solamente en tu Power Apps. No, esto está como seleccionados como origen de datos nuestro SharePoint y nuestra lista en específico. Ya podemos ingresar y visualizar este dato que acabamos de registrar a través de la aplicación. Y acá está, creado hace un momento, test, bueno, esta es Power Apps, ahí está, prueba Power Apps. La que acabamos de crear ya la podemos visualizar en nuestra lista de SharePoint. Pensando en una lógica de negocio final, esa vista que nos estabas mostrando tú es fácilmente una vista que fue fabricada de esa forma porque queremos estar disponible en el teléfono. Entonces, yo me estoy Exacto. imaginando si estamos viendo, no sé, por cualquier cosa que requiere de una aprobación de algún ejecutivo, algún dueño de empresa que seguramente no está en el computador todo el día y que quizás pasa en visita de cliente. Bueno, hoy día en cuarentena más difícil, pero en la nueva normalidad quizás pase un poco más en la calle también, no necesita estar abriendo el SharePoint en su teléfono, sino que finalmente va a tener esta parte de la aplicación que es la lista de SharePoint, finalmente el origen de la lista de SharePoint, y podría estar ingresando los datos de una visita, podría ser cualquier elemento, podría ser la lectura, me imagino, no voy a dar nombre, pero una empresa que quiera hacer lecturas de, no sé, las lecturas de los medidores eléctricos, medidores de agua, podría usar una Power App para que en vez de estar anotando en un papelito o con una máquina, podría estar anotando cosas por este estilo. Una empresa de Exactamente. mensajería, por ejemplo. Sí, existen cientos de casos donde podríamos ocupar esta aplicación. Y no es Oye, solo Daniel, eso. Además, podríamos editar el mismo registro que acabamos de crear. Ahí yo me equivoqué. Vamos a borrar eso y le vamos a poner 2. Y ya se puede editar y también eliminar el registro. O sea, esto viene completo. No es necesario ingresar nada para ya tener la parte más básica de la aplicación. Pero es básica oye, entre comillas, porque es bien completa. sí, Daniel, pero por ejemplo, a mí de verdad no me gusta el azul. Podemos cambiar los colores, hacer modificaciones, siendo que una plantilla o siendo que una aplicación de construcción rápida, podemos hacer más modificación igual, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, esto es súper intuitivo, la interfaz al lado izquierdo tenemos la vista de árbol que se llama, y acá es donde nos muestra las diferentes pantallas, donde tenemos el buscador, o sea, claro, el buscador donde están todos los registros en nuestra lista. Tenemos el detalle, que es al seleccionar un registro, y tenemos el edit screen, que vendría siendo donde uno crea ya el nuevo registro. Además, como si a Héctor no le gusta el azul, cosa que no sé por qué no le gusta el azul, y seleccionamos bueno, lo vamos a seleccionar por acá, ya que aquí me selecciona la cruz, el ticket. Entonces vamos buscando por aquí dónde está el rectángulo. Acá está el rectángulo. Veo que se me selecciona el rectángulo, busco el color y pongamos un naranjo. Y listo. Así de sencillo se cambia el color. Además podríamos cambiar el nombre, texto, Twitter, Daniel, y ahí cambio también distribución, cambio el color, también puedo agregar una nueva página. todo. Sí. Por Perfecto. ejemplo, acá vamos a ir, no me gusta el título ahí, o la fecha, la encuentro muy junta y se le mueve un poco hacia abajo y se va moviendo, o la letra está muy pequeña, se puede ir agrandando más el tamaño de la letra, cambiar el color, y en este voy a agregar una nueva página. Vamos a crear una nueva página para que puedan visualizar qué fácil es ocupar esta plataforma. Entonces, vamos a la aplicación,
Vamos acá a insertar, donde tenemos los diferentes... Ah, no, disculpen. Acá nos muestra los elementos, ya que podríamos insertar etiquetas de texto, botones, galería de imágenes, rectángulos. Bueno, y los diferentes controles que se ocupan habitualmente para generar una aplicación. Entonces, vamos a una pantalla en blanco. Y acá ya tenemos nuestra pantalla en blanco, donde la podemos personalizar. Esto igual es súper importante ir cambiando los nombres, para que después no tengamos un enredo. Y le vamos a poner Home en este caso. ¿Ya? Vamos a la vista de árbol nuevamente, y acá está nuestra nueva pantalla. Yo quiero que esta sea Home y le vamos a tirar para que sea nuestra pantalla principal dentro de nuestra aplicación. Entonces, ya, lo primero que vamos a hacer es cambiarle un color de fondo. Vamos a ponerle un gris. Un gris, y vamos a ingresar donde están los elementos, vamos a ingresar una etiqueta de texto. ¿Ya? Es decir, bienvenido. Entramos el texto. Funciona tal cual como puede ser Word o Excel, con cualquier herramienta de Microsoft, ¿ya? Con la misma especificación. Entonces le vamos a dar un color más fuerte para que resalte el texto. Mientras Daniela hace algunos cambios ahí en el diseño, quiero resaltar algo que es súper importante, que espero que ustedes hayan dado cuenta en la evolución de las cosas que hemos ido mostrando. Cuando creamos un sitio, la creamos a partir de plantilla. A partir de lo que creamos esa plantilla, podemos seguir personalizando. Cuando creamos una lista de SharePoint o una biblioteca, lo creamos a partir de una plantilla. Y a partir de esa plantilla o esa creación, podemos seguir personalizando. Pasó lo mismo con lo que estábamos viendo de Power Automate que nos mostraba Héctor. Partimos en una plantilla, pero podíamos personalizar. Lo que está fabricando en este momento Daniel no es otra cosa que la personalización de algo que ya también estaba a partir de una construcción de plantilla, donde a través de la lista de SharePoint creó todos los formularios de edición, de creación, la pantalla principal, y se comienza a personalizar. Por lo tanto, fíjense el poder que eso significa. Significa que nosotros como usuarios funcionales podemos ir generando una lógica de un producto mínimo viable. No tenemos que pensar en hacer un gran desarrollo al principio. Pensemos en primero el contenedor de datos y de ahí vamos comenzando a trabajar con una plantilla y de ahí en adelante vamos construyendo cosas a medida que vayamos aprendiendo. Y el contenido va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Entonces, es una filosofía que es propia de las herramientas Microsoft y es súper potente, sobre todo para el empoderamiento de quienes están fabricando esto. Daniel. Claro, sí. Ahora, siguiendo aquí, estoy creando un tipo de home. Bueno, el diseño no es muy fuerte, la verdad, pero, por ejemplo, con ciertas funciones que son, la sintaxis es similar a la que ocupa Excel. Existen algunas funciones que podemos traer datos directos del usuario conectado, de ciertos atributos que podemos encontrar en la misma información de la lista. ¿Ya? Por ejemplo, aquí automáticamente me toma mi nombre, como ya que es el usuario que está ingresando. En caso que ingresara Héctor a la misma aplicación, mostraría el nombre de Héctor. Y acá agregué un botón también para hacer un tipo de navegación dentro del mismo sitio. Entonces vamos a avanzado y en el onSelect vamos a agregar la función de navigate y ahí automáticamente nos dice hacia dónde queremos redirigir al apretar el botón. Colocamos ahí y ejecutamos la aplicación. Entonces, bienvenido a Daniel Soto, apretamos el ver tweet y ya automáticamente en menos de 3 minutos y ya creé una especie de home. Bonito no quedó, pero funcional. Buenísimo, buenísimo. Ahí, finalmente, el mensaje, ¿cuál sería, Daniel, para la gente que nos está viendo en este minuto? Claro.
El mensaje es que se atrevan, la verdad, se atrevan a poder iniciar en este mundo de los Power Platform. Que la verdad te viene todo prediseñado con bastantes funcionalidades. Ya pudimos ver que en tan solo 3 clics pude crear una aplicación en la que me permite eliminar elementos de una lista de SharePoint, crear elementos, buscar, ordenar elementos de una lista de SharePoint y modificar todo con una interfaz bien intuitiva, bien amigable. Entonces, al final el llamado es que se atrevan a poder crear estas aplicaciones y poder ir de a poco, ir aprendiendo, ir investigando a cómo agregarle más funcionalidad a esta aplicación. Buenísimo, Daniel. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartir antes del cambio? Para que nos vamos ya al último punto. No, dale, Héctor, no, te dejo la palabra. Perfecto. Vamos a tomar, Juan, el control nuevamente. Atento a su escritorio. Perfecto, estamos ya compartiendo nuevamente. Muchas gracias, Daniel, por esta nutrida sesión de Power Apps. Bueno, o sea, si partimos con esto de que se pueden hacer, primero, los datos, lo estamos viendo en Power BI, sin problema, ágil, rápido. Power Automate, pudimos trabajar con Power Automate de manera ágil, poder generar un flujo de manera rápida, un par de clics también. Estamos creando una aplicación también, un par de clics, o sea, de verdad, 3 clics con una aplicación de escritorio, o sea, una aplicación móvil para la empresa, o sea, también maravilloso. Y quiero antes de que podamos pasar al otro punto, quiero destacar también algo. Existe la posibilidad, y que también por ahí vi una pregunta, a la rabia quizás me van a retar por interno, pero quiero responder. Si bien pueden existir aplicaciones que las podamos revisar a través del teléfono, también podrían existir aplicaciones que vamos a ver, por ejemplo, a modo tablet, que es un tamaño ya un poco más extendido, que quizás podría servir, por ejemplo, para un portal embebido. Pero también existe la posibilidad de las aplicaciones web. Ya ahí hay diferencia en cuanto también a costo, porque la verdad es bastante alto ya la diferencia. Pero existen. Y un ejemplo es, por ejemplo, el portal de Jumbo de saltarse la fila, o más bien tener un pause en la fila, algo así, que es una Power Apps, ¿ya? Que está como sitio y que permite finalmente hacer un flujo básico, rápido. Y hay un claro ejemplo, por ejemplo, de cómo funcionaría una Power Apps en web, ¿ya? De hecho, fue fabricado por unos colegas muy buenos amigos. Apoyaron a ese equipo a crear esa solución. Sí, y la verdad uno la ve y es un portal normal, es una página que tú ves y una página normal con inteligencia también de por medio, la inteligencia que realmente tiene Microsoft en todas sus aplicaciones. Vamos al siguiente punto, y ya la última patita de este seminario, de la sesión número 3 de Power Platform, que es un chatbot sin código. Si a Daniel no le creí con respecto a una Power Apps en 3 pasos, no sé si me irán a creer a mí con chatbot sin código, o sea, y más encima en pocos minutos, pero vamos a revisar. ¿Cuál es nuestro siguiente participante? Finalmente es nuestro Virtual Agents, Power Virtual Agents, que nos permite finalmente generar un chatbot, y la cualidad que tiene es que lo podemos generar en pocos minutos y libre de código, ¿ya? Y dejarlo ahí destacado. Finalmente, lo máximo que vamos a tener como sentencia son unas pequeñas funciones de nombre, unas variables por ahí, pero el resto finalmente es todo un flujo que nosotros vamos a poder empezar a desarrollar para que este chat de alguna forma se pueda tener una respuesta ya un poco más amigable. Virtual Agents finalmente fue creado para poder suplir la necesidad de un bot en la empresa y poder hacerlo ya a nivel de un usuario final que lo pueda construir, no necesariamente un informático que lo pueda estar creando, que pueda gastar muchas cantidades de horas hombre en cuanto a código, validaciones. Acá la idea es que finalmente vamos generando flujos, vamos generando una rama de decisión
y esas ramas de decisiones finalmente son las que van a llevar a poder tener un chatbot ya sólido, robusto, que pueda también acortar las necesidades o atacar las necesidades que vamos a tener como empresa. Sin más, nos vamos al ejemplo. Nos vamos a ir a la famosa demo de Virtual Agents. Antes de irnos, quiero comentar algo. Virtual Agents tiene dos versiones, si la queremos llamar de alguna forma. Por una parte, tenemos la versión que es relacionada con Power Platform, que es una versión ya de pago que tiene un costo más o menos ya elevado. Y por otra parte, vamos a tener lo que es Virtual Agents por el lado de Microsoft Teams. Es un complemento, una aplicación para Teams que se agregó no hace mucho y que lo vamos también a revisar el día de hoy. Es más, nos vamos a enfocar en esa, ya que ustedes como usuarios finales van a poder trabajar y van a tener más a la mano esa opción. No obstante, la versión de Power Platform ustedes la podrían tener en modo free de trial, ¿ya? Pero lo que vamos a enfocarnos hoy día va a ser directamente con Teams. Así que, sin más, nos vamos a Teams. Voy a buscar dónde quedó mi Teams, que se me perdió. Acá estamos. Perfecto. Ahora, la situación particular que tú estabas utilizando Teams es porque la necesidad del negocio está establecida por Teams, pero podría finalmente este chatbot estar dispuesto también porque es parte de un contexto mucho más importante. Microsoft podría estar en otro escenario, ¿cierto? Así es, sí. Podríamos nosotros, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la gracia que tiene, por ejemplo, el chatbot de Teams? Es que es gratuito. Ya, ese yo creo que es el primer foco que me gustaría poder recalcar para usuarios que finalmente son usuarios finales que quieren poder generar también sus propios árboles de decisiones, un chat rápido, que incluso les podría servir a ellos para poder optimizar algunos puntos de su trabajo. Por otra parte, tenemos el chatbot de Power Platform como sitio, que eso ya lo podemos incrustar ya en otros lugares para poder hacer aún más fácil una decisión, por ejemplo, ¿ya? El foco de ahora va a ser ir a revisar uno en Teams, que es lo que estamos revisando en este minuto. Y vamos para allá. ¿Cómo nosotros podemos obtener, por ejemplo, Virtual Agents en Teams? Fácil. Abrimos nuestra aplicación de Teams y nos vamos a las aplicaciones. Y en las aplicaciones, nosotros acá tenemos que buscar Virtual Agents. Vamos a buscar a Virtual Agents. Y ya nos aparece acá nuestro Power Virtual Agents. Ya, con eso nosotros lo seleccionamos y como resultado nos va a abrir ya nuestra ventanita finalmente de Virtual Agents, donde podemos generar nuestro chat. Como bien dice acá, podemos crear un chat en 5 minutos y sin código. O sea, ya eso es maravilloso. Ya la primera impresión que nos entrega Microsoft al respecto ya es bastante buena. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si nosotros quisiéramos comenzar, ¿cuál es nuestro primer requisito para comenzar con Virtual Agents en Teams? Es que tengamos mínimo un grupo o un equipo de trabajo, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque finalmente ese chat o ese chatbot va a quedar vinculado a ese equipo de trabajo, ¿ya? Nosotros, si le damos comenzar, nos va a solicitar esa información. Vamos a esperar que cargue. Vamos a revisar. Y a qué equipo se va a unir este chat. Entonces yo acá al momento de seleccionar un equipo, yo voy a tener todos los equipos que tengo dentro de mi Teams, los selecciono y ya con eso estamos listos para comenzar. Para este ejemplo, nosotros ya teníamos un pequeño chat ya un poco más avanzado para que ustedes lo pudieran revisar. Pero vamos igual vamos a revisarlo desde el comienzo. En este caso, yo tengo dos chatbots que estaban ya, entre comillas, creados, que es los que vamos a revisar en este minuto. Entre ellos está el de investigación y desarrollo, el cual vamos a ver ahora.
Y si se dan cuenta, dentro de este, que es un equipo de Teams, vamos a encontrar un chatbot que vendría siendo mi test seminario 1. En este caso yo soy el propietario y me voy a ir a editar este chatbot. Si se dan cuenta, estamos trabajando dentro de Teams. No nos hemos movido de acá, no necesitamos estar cargando una nueva página por ahora. Y acá vamos a hacer todo el despliegue de la información. Vamos a esperar a que termine de cargar. Mientras revisamos esto. Ahí está cargando. ¿Qué es lo que vamos a ver? O qué es lo que estamos ya visualizando. Por el lado izquierdo vamos a encontrar algunos temas, vamos a encontrar entidades, la posibilidad de publicar y algunas configuraciones adicionales, como por ejemplo la privacidad que va a tener este chatbot. Y acá vamos a encontrar nuestro chatbot. Finalmente vamos a encontrar una versión preliminar. Y a mano derecha vamos a encontrar elementos, al igual como los pudimos ver en Power Automate, en Power BI, finalmente son ayudas rápidas que nos podrían servir. ¿Ya? Pero mientras tanto vamos a dejar esto por acá abajo y nos vamos a ir al chat. Si yo hago clic en el chat y acá tener algo claro también con los chats. Al igual que Power Automate, nosotros necesitamos tener un desencadenador de acción. Acá nosotros también vamos a tener temas. Y dentro de esos temas vamos a tener un desencadenador de temas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, podríamos decir que cuando yo escriba hola, o escriba hola, ¿qué tal? O hola, ¿cómo estás? Eso finalmente nos genere el árbol de decisiones para la próxima pregunta o el próximo ítem que se va a revisar. ¿Cómo es eso? Si yo escribo hola, ya este chat me va a responder. Esperemos que me responda. Ahí está. Acá el mensaje es: hola, soy Verónica, la asistente virtual de SPVox. Perfecto. ¿En qué me puede ayudar? Acá lo bueno es que nosotros al chat también le podemos dar un poco más de inteligencia, de la inteligencia base que ya tiene. Por ejemplo, yo puedo decir que me reconozca de inmediato al usuario que está en sesión. Yo podría responder: no, ¿sabes qué? No soy Héctor Herrera. Me dice que no me permite hablar con extraños. Me está pidiendo prácticamente que le dé su nombre. La verdad, no pienso darle mi nombre. Y después ya se genera una acción, que la verdad eso nosotros no lo hemos controlado, que es poder decir cuál es finalmente la siguiente acción que nosotros vamos a generar. En este caso, no. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo modificamos este chat? Ya vimos que funciona, ya vimos que se pudo generar, pero ¿cómo lo modificamos? Nosotros seleccionamos uno de los textos que hay dentro del chat. Vamos a correr esto para el lado. Y vamos a esperar a que cargue nuestro flujo. Ya, ahí sí. Vamos a quitar un poco de zoom. Y si se dan cuenta, finalmente acá yo tengo un flujo de decisiones. Este flujo de decisiones lo que me permite es poder tener, según opciones o según la respuesta tanto mía como la que esté preguntando, perdón, en cuanto al texto que yo ingrese por la casilla de mensaje, como lo que me esté preguntando el chat, van a haber opciones de respuesta, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir un poco más arriba y vamos a hacer zoom. Vamos a esperar que termine de cargar. Héctor, un poco para ir dando el contexto del negocio, imagínense en este caso es un chat de Teams, donde primordialmente uno trata de enfocarlo en las primeras experiencias. Imagínense un Teams asociado a información de personas, de recursos humanos, donde siempre hay muchas preguntas y respuestas frecuentes, ¿ya? ¿Dónde están mis liquidaciones? ¿Dónde encuentro tal certificado? Imagínense todo un árbol de decisión. Gastarse ese tiempo en crear ese árbol de decisión, en crear funciones para esa decisión y disponerlo, ¿ya? Y en el último caso, en la última rama donde el árbol de decisión no tenga las respuestas, tú puedes derivar finalmente que la respuesta se vaya a un chat de una persona. Pero ya estás quitándole un tiempo a una atención, a un autoservicio dentro de la organización que es de alto impacto.
Así que esto es aplicable, imagínense, lo comento como una experiencia porque lo hemos visto, lo estuvimos realizando con una experiencia magnífica con un cliente, donde los temas relacionados con personas y recursos humanos se solucionan a través de un chatbot que finalmente va a permitir que te ahorres horas de respuestas de una persona que finalmente podría estar dedicada a otro tema. Aquí el miedo de que el bot va a reemplazar a las personas yo creo que es muy falso. Es el típico susto que uno tiene en inteligencia artificial. Aquí lo más importante es que las personas estén enfocadas a tareas de mayor alto valor que está respondiendo siempre lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que pasa en la programación y el desarrollo. El que uno pueda crear aplicaciones en Power Automate, en Power BI, en Power Apps, como chatbot, no significa que le estamos quitando trabajo a los informáticos. Al revés, lo que estamos dejando finalmente disponible es que los profesionales de TI, los profesionales de desarrollo, están enfocados incluso a futuro a tareas de mucho mayor alto nivel. Ya ingeniería de datos, data management, como les comentaba antes, y estas tareas rutinarias que sean empoderamiento de los propios usuarios. Héctor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Claro, lo que dice Juan es verdad, o sea, que un chatbot va a reemplazar a por ejemplo, un informático, no, eso no, es difícil que pase, ya que acá el informático finalmente después ya se tiene que enfocar a tareas como de alto nivel, como dice Juan. O incluso una secretaria no la va a estar, claro, no la va a reemplazar, la secretaria se va a empezar a dedicar a cosas de mayor alto nivel, ¿sí? Finalmente a todo nivel. Disculpa, Héctor. Sí, no, gracias por la aclaración ahí. Y bueno, volviendo un poco a lo que es este Virtual Agents. Si se dan cuenta, como les comentaba al inicio, nosotros vamos a tener frases desencadenadoras de acción. Por ejemplo, un hola, que era como el hola que yo tengo acá arriba, me va a desencadenar que finalmente el chat me pueda responder esta información, donde me dice que ella es Verónica. Yo podría hacer un cambio acá, por supuesto. Finalmente acá está un bloque de texto, donde yo, por ejemplo, podría decir que, no sé, algo, por decir. Después tengo que guardar los cambios y con eso después se va a ver reflejado. Después se hace una pregunta. Esos bloques de información o los bloques que yo voy generando son, al igual como lo estaba generando en su momento en Power Automate, que era simplemente agregar un más algo, acá es lo mismo. Por ejemplo, yo voy a agregar otro bloque entre medio del mensaje y la pregunta. Voy a preguntar, por ejemplo, no sé, puedo formular una pregunta, puedo agregar una condición, puedo llamar una acción. El llamado a la acción es, por ejemplo, que yo pueda generar un flujo de Power Automate. Ir a buscar un documento, me pueda traer un documento, me pueda traer un listado de archivos, me podría traer, no sé, el número de teléfono de alguno de los integrantes del equipo, enviar un mensaje por Teams, por ejemplo. No sé, cada vez que alguien entra al chat y hace una pregunta, que eso se guarde en un SharePoint. Puede existir varias posibilidades. Por ejemplo, acá, si yo quiero, puedo agregar un nuevo mensaje, al igual como está acá arriba, agrego un nuevo mensaje. Va a ser bien burdo, pero nuevo mensaje. Y esto ya me permite nosotros ya poder trabajar con esto casi en tiempo real. O sea, si yo voy y digo guardar, vamos a guardar el diálogo, porque finalmente acá es un diálogo el que se genera. Y después yo digo, vamos a cambiar esto para acá atrás. Acá, perfecto. Si yo voy y digo, por ejemplo, hola, ya me va a traer la información ya actualizada. Por ende, si se dan cuenta, ya me trae el mensaje, me dice algo, el nuevo mensaje, lo que acabo de agregar, y las condiciones. O sea, no tengo que estar esperando terminar el código completo o el chat completo para empezar ya a depurar o revisar si es que hay algún error dentro de la lógica de mi chatbot. Lo puedo revisar casi de manera instantánea. ¿Y cuál es la gracia? Que, por ejemplo, yo este chat lo podría después dejar incrustado dentro de las aplicaciones y acá yo podría dejar el chat como una ventana.
Entonces, si yo quiero hacer un hola, ya voy a poder traerme información de este chat. ¿Ya? Acá, ¿por qué no me trae la información ya actualizada como está al otro lado? Porque todavía no lo publico. Pero ya una vez publicado, todos van a poder ir a visualizar este chat con la información y con los datos que yo ya he integrado o el árbol de decisión que yo he integrado. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es Virtual Agents. Voy a cambiar, no sé, Juan, si quieres agregar algo acá con Virtual Agents. Sí, mira, quiero solamente recalcar que el Virtual Agents finalmente es un acercamiento para que nosotros los desarrolladores ciudadanos generemos estas soluciones. Sin embargo, esto es parte de un ecosistema mucho más amplio. A través de Microsoft Azure tenemos servicios dedicados a crear bots, a crear chatbots. Por lo tanto, si aquí estamos pensando en una herramienta para el trabajo productivo asociado a Office, que en este caso es Teams, por otro lado tenemos Azure, que nos va a permitir crear chatbot para dejarla disponible en otras soluciones de negocio como servicio. Por lo tanto, el web es una de las caras disponibles en Azure, pero finalmente como está como servicio queda disponible cualquier otro tipo de aplicación. ¿Ya? Entonces, eso quería destacar porque es trascendente que entendamos que todas estas tecnologías de nivel de productividad de Office, de Microsoft 365, son parte de un alero mucho mayor que finalmente sí, a ese nivel, quizás nosotros como desarrolladores empezamos a sacarle más provecho y quizás no están tan a la vista de los usuarios. Es verdad lo que ahí comenta Juan al respecto. Y bueno, ya damos casi ya por finalizado este recorrido a lo que es Power Platform. Ya podemos ver que podemos hacer bastantes cosas como usuarios o como usuarios finales. Podemos hacer bastantes cosas. Tenemos desde poder crear un reporte de Power BI desde un origen de datos SharePoint en cosa de minutos. Podemos crear una automatización de un flujo, o sea, de un proceso en cosa también de minutos. Una Power Apps, que decir, en tres clics crear una aplicación y que además sea funcional y que pueda traer un listado, por ejemplo, de una lista de SharePoint también. Y un chatbot que antiguamente nos podíamos demorar semanas, meses en construir, acá podríamos empezar de a poco, generar finalmente entregables evolutivos, que para allá también va la lógica de desarrollo, entregar evolutivos y que esos evolutivos finalmente puedan ir de a poco robusteciendo aún más, por ejemplo, este chatbot. ¿Qué es lo que nosotros finalmente entregamos como aprendizaje? Atrévanse, ese es el mensaje finalmente que podemos decir con respecto a lo que es Power Platform, SharePoint. Atrévanse a hacer cosas. Ahí también están los canales de nosotros por si necesitan en algún momento un apoyo adicional. Cuenten con nosotros, pero atrévanse. No hay aplicaciones que se rompan acá por lo menos con Power Automate. Se generan de nuevo y esa es la solución más rápida. Así que a eso a nivel de consolidemos finalmente esta información. Pasamos a las preguntas. No sé si Juan quieres comentar algo más. Sí, no, yo creo que redondeaste muy bien las ideas y pasemos a las preguntas. Voy a leer algunas inmediatamente. Ahí, Daniela, si tú quieres ir también revisando a otras, voy a comenzar desde el principio. Dejamos las preguntas al final para no cortar la presentación. Muchas que yo creo que Héctor va a contestar. Nos preguntan anónimo. Héctor, ¿puedo encontrar Power BI en su entorno de trabajo en forma directa? En mi trabajo contamos con Office 365, pero Power BI no está visible. ¿Necesitamos habilitar algo o es por falta de permiso? Creo que ahí tú hiciste referencia respecto a escritorio. Sí, a ver, pueden pasar varias cosas dependiendo qué es lo que necesitas hacer a nivel de empresa. Primero, si necesitas revisar temas, más que nada, no sé, para tú empezar a tener un primer acercamiento a Power BI. Disculpa, era Power BI, ¿cierto, Juan? Sí, Power BI. Sí, ya. Si quieres tener un primer acercamiento, por ejemplo, a lo que es Power BI, basta con que instales
Power BI desde el Windows Store y ya tú puedes trabajar con él. Te puedes conectar a los orígenes de datos sin mayor complicación. No necesitas ningún tipo de licencia. Si tú después ya quieres publicar estos dashboards o estos informes para que el resto de la organización los vea, ya sea por el lado público, por el lado embebido de manera segura o embebido por el lado de SharePoint Online, ya ahí necesitaría un tipo de suscripción adicional, que vendría siendo nuestra versión Pro. ¿Ya? La versión Pro, ahí la puedes obtener por medio de suscripción con tu empresa, por ejemplo. Y después ya existen las versiones Premium que van a tener mayores facultades. Pero tú como, por ejemplo, usuario final y quieres solamente empezar ya de a poco a trabajar con ello, incluso sin licencia, tú podrías trabajar con Power BI. Buenísimo. Alguien nos pregunta ahí, yo creo que ahí está un poco mezclada la pregunta, porque dice, anónimo también, hola, con Power Automate ¿se puede crear un Annual Wheel? Yo creo que estaba bien pensando en el gráfico de Annual Wheel, ¿ya? Con control de tareas, sí, o sea, hay algunas gráficas, como explicó Héctor, que son muy parecidas al Annual Wheel. Hay un montón también de otros visores también que tú puedes empezar a ver disponibles los visores también disponibles en las páginas de Microsoft, que son de partner, ¿ya? Ese Annual Wheel, que finalmente es la típica gráfica general, circular, donde uno va viendo diferentes parámetros. Quizás los gráficos más generales de Power BI te entreguen algo aproximado, básico, y ahí después tienes que empezar a investigar, empezar a ocupar algunos de terceros. Pero sí, hay disponibles. Sí, y hay algo, ahí, Héctor, que comentar. sí, y existen también, como dicen Juan, existen de terceros certificados por Microsoft y de terceros que son, por ejemplo, repositorios que uno podría hasta encontrar en Git con customizado. E incluso tú podrías en algún momento crear tus propios visualizadores. Esa es la gracia también que tiene Power BI. O sea, si algo no se te acomoda eh, a tu espectro, tú podrías también trabajarlo sin problema. Buenísimo. Vamos a otra pregunta. Rápidamente dice Alejandra, yo le respondí por el chat rápidamente, pero me quiero extender un poquito. Dice, Power Automate o SharePoint solo trabaja con documentos con extensión docs o XLSX, que es finalmente la ofimática Microsoft. No, la verdad que para editarlos sí necesitas que sean de ofimática Microsoft, pero para que trabajen en un flujo no necesariamente. Tú podrías tener un gran archivo AutoCAD y ese archivo AutoCAD asociado a una biblioteca que tenga un flujo de trabajo y se va a ejecutar de todas maneras, ¿ya? Ahora, si yo quiero que algo se ejecute desde el interior, claramente tiene que ser un documento docx y un XLX, por ejemplo, en el caso de un Excel, ¿ya? Va a depender de dónde lo quieres gatillar, ¿ya? Pero no es necesario en lo general, como repositorio de biblioteca, como un elemento de biblioteca, no es necesario a nivel de Power Automate, ¿ya? Sigo yo con la otra pregunta. Eunice nos pregunta que si en SharePoint también se puede automatizar el envío del correo cuando se capture una línea sin necesidad de utilizar las extensiones. Me queda la duda a qué se refiere con capture una línea. No sé si... Sí, a mí también. Ahí, por ejemplo, si lo hablamos si se refiere quizá a la línea a una fila, por ejemplo, de una lista de SharePoint, sí se podría enviar un correo. Se podría enviar un correo. Por ejemplo, tú podrías parametrizar, no sé, una columna que sea los destinatarios, otra columna el asunto, otra columna el cuerpo del correo, y eso poder llevarlo por Power Automate, que cada vez que alguien ingresa algo nuevo, se envía el correo a esas personas con ese asunto, con esa columna. E incluso tú podrías generar condiciones o subcondiciones dentro de Power Automate que te permitan poder tener, por ejemplo, no sé, en caso de que sea un alerta, un tipo alto o importancia alta del correo, también lo podrías seleccionar. Y esos son datos que finalmente va a depender de qué es lo que tú necesitas como negocio, cuál es tu alcance final y ver cuál es tu mejor paso finalmente. Puedes tenerlo por el lado de SharePoint o puedes tenerlo por el lado de Power Automate.
Gracias, Héctor. La pregunta que sigue es de Noemi. Y ella pregunta si la app que se creó se puede ver en SharePoint o solo queda como lista de contenido. Si me permite contestarla, en Adelante. ese sentido, cuando uno crea una app en Power Apps, tú tienes la posibilidad de tener alternativas. Uno, va a depender del formato. Ya vimos que Héctor nos mostró, bueno, Daniel nos mostró que había un formato celular, ¿ya? Y esa tú la dejas publicada y con la aplicación del teléfono podrías ver finalmente esa aplicación sin tener que conectarte al SharePoint. Pero también, tal como vimos en su momento en las sesiones anteriores, en las páginas de SharePoint tenemos disponibles unos elementos web que uno puede ir agregando a las páginas. Entonces, yo podría agregar a ese elemento particular en una página de SharePoint. Por lo tanto, podría tener una página con múltiple información, como las noticias que vimos el otro día, los documentos, y tener una sección donde esté tu formulario de la aplicación. Esa puede ser una opción también. Pero también podría ser en escritorio, ¿ya? Y ahí tú, Héctor, quizás estás más al tanto, pero yo me quedé un poco atrás con Power Apps, pero existía incluso una aplicación de escritorio de Power Apps, ¿ya? Sí. No sé si seguirá existiendo, pero ojo, Sí, es una aplicación para ejecutar la aplicación. sí, la verdad, Juan se quedó harto atrás, pero sí, no se preocupe, para eso estamos nosotros. Sí, antes existía una aplicación que era como Power BI Studio, si le quisiéramos llamar de alguna forma, que era desde el escritorio para poder generar la aplicación. Antes existía la aplicación de escritorio también de Power Apps. Hoy ya lo sacaron de Frentón y existe lo que es finalmente el estudio arriba en la nube. Ya, la potencialidad que tiene en la nube, la verdad, era mucho mejor que la que tenía por escritorio. Así que la verdad hicieron un muy buen trabajo ahí Microsoft con el lado de la nube. Eh, pero quizás también la pregunta de ella era, ¿solamente nos quedamos con Power Apps en modo empresarial? Sí y no. Por el lado empresarial, claro, podemos hacer todo lo que queramos con la aplicación y que pues, finalmente es el foco de Power Apps. Pero por el lado de publicación de esta Power Apps, tendríamos que generar una aplicación, una Power Apps web, que es como la de los colegas que estuvieron ahí trabajando para la aplicación de Jumbo. Ahí, sí, Daniela. que Oscar había hecho una pregunta que era como, podríamos decir que se respondió un poco con lo que dijeron anteriormente. No sé si... Sí, se respondió, yo creo. Sí, exacto. así que esperamos que haya escuchado Oscar la respuesta. Acá, después está el tema del problema de la conexión. Nos comentaron bastante eso, que hubo problemas de conexión. Sí. Vamos a estar ahí arreglando ese tema. Lo que habíamos hecho era pedirle a todos los que tuvieron problemas de conexión que nos dejen su mail para nosotros hacerles llegar el video de la grabación. Aunque sabemos que igual hay hartas personas que les interesaba mucho esta sesión y debe ser bastante decepcionante perderse partes. Así que eso es lo que estamos por el momento haciendo. Sí, vamos a hacer una excepción. Hay algunos casos particulares que tuvieron problemas, así que les vamos a pedir que nos dejen su contacto a los que no, los que publicaron o preguntaron en anónimo, déjenos su contacto o dejen en el chat su correo, el mensaje en privado, para que estén tranquilos. Y nosotros lo que vamos a hacer particularmente, vamos a generar una grabación, lo vamos a dejar disponible en mi canal, en Transformación Digital 365. Pero lo vamos a dejar como video privado. Por lo tanto, solamente el vínculo para ustedes va a funcionar, no lo vamos a dejar público. Eso finalmente porque creemos que en instancias como estas es importante que la gente participe. Y lo que vamos a hacer, sí, posteriormente, que vamos a ir generando cápsulas de información para que toda la gente tenga disponible esa información, ¿ya? Pero por ahora, lo más urgente, vamos a dejar una vista privada, ¿ya? Antes de cerrar y antes que Héctor haga el cierre final, como ya pasamos todas las preguntas, la mayoría de las preguntas, nos disculpan si quedaron alguna de las preguntas en el tintero,
La próxima sesión es trascendental. Ahí artífice y protagonista va a ser nuestro arquitecto de soluciones SPO, don Alberto Candia, porque nos va a traer un resumen un poco de todo lo que hemos visto, en un caso de negocio donde vamos a ir en la evolución de lo que hemos estado trabajando. SharePoint funcional, Power Platform, y ahora nos vamos a ir a SharePoint Framework, que yo creo que va a ser un escenario muy útil. No crean solamente para los desarrolladores, sino que finalmente para todas aquellas personas que necesitan tomar decisiones. Quizás no es algo que ustedes puedan fabricar, pero sí les va a dar una noción súper directa de las cosas que pueden llegar a generar con SharePoint. Porque a veces pensamos que SharePoint es solamente para bibliotecas, temas colaborativos, y nos perdemos en la idea que finalmente SharePoint puede ser una solución, una aplicación súper potente y que nos puede ayudar para muchos sectores y muchas necesidades dentro de la organización.